Ya. Si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a ver nosotros lo referente a una parte que se gestiona y se analiza en las empresas como son las rentabilidades. Generalmente en las empresas, ¿sí?, se presentan dos rentabilidades: la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Entonces, ¿cómo se genera, cómo se establece la rentabilidad económica? Que es el rendimiento que proporcionan los activos de la empresa, ¿sí? Entonces, tiene sus fórmulas de cálculo, su fórmula respectiva. Entonces, al establecer que la rentabilidad económica es el rendimiento de los activos de la empresa, ¿sí? Entonces, cuáles activos generan rentabilidad a la empresa? No todos los activos generan rentabilidad, y lo que es, a través de la gestión financiera, de la gestión interna de la empresa, determinar que la mayor parte de esos activos generan rentabilidad o pueden generar rentabilidad, es decir, rendimiento a la empresa. Entonces nosotros tenemos la clasificación que hicimos cuando vimos las cuentas anuales de los activos corrientes, los activos fijos, que son los principales y que a través de ellos se generan las diferentes rentabilidades, como esta de la económica para la empresa. Entonces, ¿de qué está compuesto el activo corriente? ¿Sí? Entonces, el activo corriente, dentro de su estructura, pues tiene determinados activos que le van a generar las ganancias, las rentabilidades a la empresa. Entonces, el activo corriente, el disponible, que es el efectivo de la empresa. Ya. Entonces, a ver, Rocío, ¿el efectivo de la empresa le genera rentabilidad a la misma, sí o no? Sí, ingeniero. ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo le genera rentabilidad. ¿Cómo le genera rentabilidad? Porque con el efectivo es mucho más fácil hacer las transacciones dependiendo del tipo de actividad de la empresa. No, no, otra cosa es que el dinero es un medio de pago, pero a través de esto, que son activos, ¿sí? El efectivo es un activo de la empresa. ¿Cómo Ajá. se genera rentabilidad para la empresa? No entiendo un poco la pregunta, profe. A ver, la rentabilidad económica es el rendimiento de los activos totales de la empresa, ¿sí? Entonces, mediante el uso, la utilización de esos activos, yo voy a generar ganancias. Entonces, que también ganancias es algo similar a lo que es rentabilidad, sino que la ganancia expresamos en números, expresamos en valor absoluto. En cambio, la rentabilidad la expresamos nosotros en porcentaje, ¿sí? Pero las dos tienen el, eh, la finalidad de generar este beneficio a la empresa. Entonces, si usted tiene dinero en su empresa, ¿cómo genera ganancia? ¿Cómo genera o lo hace rendir a ese dinero para que le genere ganancias? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Porque todos los activos de la empresa, ahí viene la gestión. ¿Cómo genero? A ver, cambiando, mejor ampliándole la pregunta, ¿sí? Las empresas tienen, en ciertas ocasiones, tienen exceso de dinero, exceso de efectivo. Ya. ¿Qué hacen con ese dinero, con ese exceso las empresas? ¿Sí? Entonces tienen que generar el secreto de las finanzas, entre comillas, es hacer más dinero del dinero que se tiene. Ya.
Con dinero, ¿cómo hace usted más dinero? Es la pregunta. Invirtiendo. ¿Ya en qué? Verá que es empresa, verá que es la empresa. Usted tiene que hacerse la idea de que está en la empresa. Ya, usted dice invirtiendo en qué. En materia prima, No es que está comprando no. mercaderías ahí. Ya, parte de eso puede ser. Sí, parte de eso puede ser de que hay la parte de inversión a corto plazo. Pero el dinero, a mí no sé si me entiende la pregunta, el dinero. Sí, yo con dinero puedo comprar algún bien, no es problema eso. Pero yo con el dinero, ¿cómo hago rendir ese dinero? Entonces, si usted tiene dinero, ¿cómo hace más dinero con el dinero que usted tiene? ¿Cómo haría? ¿El banco qué hace con el dinero que tiene para hacer más dinero? Hace préstamos para generar Presta, pues, de intereses. préstamos. Los bancos hacen los préstamos. Esa es la actividad del banco, captar dinero de los ahorristas y prestar ese dinero. Y hacen más dinero con el dinero que tienen. Algo parecido. Ya, en empresa, ¿cómo haría usted? Que el dinero hay que destinarle para diferentes inversiones, es cierto. Nadie dice que no. Pero yo únicamente mediante la utilización solo del dinero. Porque lo otro ya conocemos cómo se genera de los otros activos que yo les voy a decir. ¿Sí? Para Con que la usted... prestación de servicios. No, no. Estaba bien hasta lo que dijo, inversiones en qué. Hasta ahí está bien. Porque si nosotros invertimos en mercadería, entonces vamos a generar, ¿no es cierto? Es parte, es componente de esa inversión el dinero, pero directamente. ¿Invierte en qué? En bienes. Es que el bien, ¿cómo le generamos nosotros de eso? Ese es otro tipo de inversión. Que necesitamos nosotros dinero para invertir, sí. Pero la pregunta es, yo tengo dinero. ¿Cómo hago más dinero? Esa es la pregunta, ¿cierto? Es algo como, ya les acabé de decir, es algo como los bancos, ¿sí? El banco tiene dinero, porque si no tuviese dinero no puede realizar su actividad. Entonces, ¿cómo hace o cómo genera más dinero? Haciendo préstamos. Con clientes. Pero, ¿en qué sentido? Es que usted no puede prestar al cliente, usted no es banco, usted es empresa. Ya. A ver, partamos de esto, ¿no? El efectivo de la empresa, lo que se llama liquidez. Si la empresa no tiene dinero, entonces no puede realizar sus actividades. Ahora, directamente en lo que se establece, cuando las empresas tienen exceso de efectivo. ¿Sí? Entonces tienen bastante liquidez. Las empresas hacen inversiones en el sector financiero, en el sector bancario, ¿sí? En lo que se llama estas operaciones bancarias, operaciones financieras. Entonces, se tiene dinero y invierten en certificados de depósito a plazo fijo. Una, ¿sí? Entonces, estos certificados de depósito a plazo fijo son los que ofertan los bancos, son los que ofertan las financieras. A cambio de ello, se genera un interés que gana la empresa. ¿Sí? Es lo que
Como ejemplo ponemos nosotros las pólizas de acumulación, los certificados financieros. Sí, porque si usted tiene bastante dinero, ¿no es cierto? Sería un error que usted tenga una cuenta de ahorros en el banco. O sería un error que usted tenga una cuenta corriente si tiene bastante dinero. Entonces ese dinero usted lo va a tener a través de estos certificados a plazo fijo, que le van a generar un mayor interés. ¿Sí? Entonces está haciendo dinero del dinero que tiene. Entonces, eso se llaman invertir en activos financieros, pólizas de acumulación, certificados financieros, invertir en bonos, invertir en acciones de otras empresas. Eso se puede destinar el dinero de la empresa que tiene como excedente y eso va generando ganancias, va generando rentabilidad. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto. A ver, ustedes han oído lo referente a la deuda del Ecuador, a la deuda que dice que, a la deuda externa, ¿se han oído o no? Sí, Inge. Hablen, hablarán, no, hablarán, por favor. Sí, entonces el gobierno anterior, el gobierno actual, emitió bonos. Esos son activos financieros. ¿Sí? Y las empresas, muchas empresas de nuestro medio y muchas empresas del exterior compraron esos bonos. Por eso ustedes han de haber oído que tienen que pagar los intereses de la deuda. Eso sale en la televisión, se oye en los periódicos y se oye cotidianamente la deuda externa ecuatoriana. Entonces el gobierno emite estos papeles y compran las empresas. Como estos bonos que emite el gobierno, compran las empresas, sí, el gobierno, el Estado, tiene que pagar un interés sobre eso. Y cuando ya se finaliza el plazo, tiene que devolver todo ese dinero, incluido los intereses. Entonces, frecuentemente se oye, se tiene que pagar los intereses de la deuda externa. Entonces, se refiere a estos activos. ¿Sí? Y eso es, por lo menos en nuestro medio, es un buen negocio. ¿Sí? Si se tiene dinero, si la empresa tiene dinero, un poco de dinero, porque tampoco es que sea muchísimo, pero sí tiene una cantidad aceptable de dinero, incluso por seguridad, para evitar el riesgo, entonces se invierte en este tipo de operaciones, ¿sí? A través de las cuales se generan intereses. Y una vez que vence el plazo, los bancos, el Estado o las empresas que emitieron estos activos financieros, estos títulos valores que se llama, tienen que devolver esa cantidad, incluidos los intereses. Entonces ahí viene lo que se llama, por eso se llama gestión financiera. Entonces se gestiona esa actividad de invertir los excedentes de dinero. Porque otra parte del dinero, del efectivo de la empresa, va para invertir en otros activos. Entonces, como dijo la compañera, voy a invertir en más materia prima, voy a invertir en un bien inmueble. Sí se da el caso, ¿sí? Pero aquí lo que estamos nosotros determinando es el rendimiento de esos activos. Si esos activos que nosotros tenemos nos están rindiendo, nos están generando ganancia. ¿Ya? Entonces estamos todavía en los activos corrientes. El otro componente es el activo exigible, en donde se encuentran las cuentas por cobrar. ¿Cómo hago yo las cuentas por cobrar que me generen rendimiento?
¿Cómo hago yo? Con las cuentas por cobrar para que me generen rendimiento como empresa. Las cuentas por cobrar pueden generar rendimiento al momento de grabar el interés por Ya, el rendimiento que se da a los clientes. ya. Entonces hay muchas empresas en nuestro medio, ustedes conocen. Profe, disculpe una preguntita, ahí no entra la cartera vencida. No todavía, es por vencer. Ah, Sí, ya, gracias, ya. disculpe la pregunta. Sí, hay muchas empresas en las cuales su actividad, y ustedes conocen muchísimas de ellas, su actividad es de vender determinados bienes, sí, a plazo. Y a través de ellos, a través de la venta, dando crédito, en otras palabras, cobran un interés. Muchísimas empresas. Tenemos nosotros los almacenes de electrodomésticos. Sí, usted va a comprar los electrodomésticos, entonces le dicen, le dan la oferta a 12 meses plazo, a 6 meses plazo, a 18 meses plazo, pero le ponen un interés, le ponen un recargo. Entonces están haciendo, generando rentabilidad, generando ganancia con esas cuentas por cobrar. ¿Sí? Se han comprado, ustedes han de haber comprado muchos de esos establecimientos. Los vehículos en las concesionarias de vehículos. Se compra crédito y le cobran un interés. ¿Sí? Almacenes de electrodomésticos, almacenes de muebles, almacenes de computadoras, un sinnúmero de establecimientos. Por concederle crédito, le cobran un interés. Y también en empresas, instituciones que son de salud o también cobran. Si usted paga con una tarjeta de crédito una clínica, ¿sí? Dependiendo del plazo que usted estime, le está cobrando una tasa de interés. Entonces, se está generando esa rentabilidad. Entonces, el negocio, sobre todo de estas empresas de electrodomésticos, es el ejemplo más común. El negocio de ellos es vender a crédito, porque la parte que cobran es este recargo, este interés, por el plazo concedido. Eso ustedes conocen, ustedes han entrado, ustedes han de haber comprado en ese tipo de establecimientos. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo rendir a los activos de la empresa. Estamos haciendo que nos genere ganancias, nos genere rentabilidad, el efectivo que puede tener la empresa en excedente. Estamos haciendo que nos genere rentabilidad, que nos genere ganancia, las cuentas por cobrar. Entonces, es decir, cuando se vende a crédito, se está generando. Y el otro componente del activo corriente está relacionado con el inventario de mercaderías, que por ende el inventario de mercaderías nos va a generar a nosotros ganancia, nos va a generar rentabilidad, porque es el objeto del negocio y la empresa vende. ¿Sí? La empresa vende y por ende, si es que incrementa sus ventas cada vez más, entonces nos va a generar ganancia, nos va a generar rentabilidad. Entonces, con esos componentes se establece, con estos activos se gestiona que se genere estas ganancias para la empresa. ¿Sí? Entonces, vamos al otro grupo de la estructura del balance, de la estructura de los activos. ¿Sí? Entonces, tengo en la parte de los activos fijos. El uso de los activos fijos. La utilización. No estoy vendiendo. Sí, estoy usando. Estoy utilizando los activos fijos y a través de ellos yo genero ganancias, genero rentabilidad a la empresa. Esto sí va a depender del tipo de empresa, de la actividad de la empresa, ¿sí? Que se desarrolle.
Entonces, las empresas hacen inversiones en estos activos fijos. Se llaman activos fijos productivos, que son aquellos que mediante el uso, la utilización de los mismos, van a generar ganancia, van a generar rentabilidad a la empresa. Ya. Entonces, como les digo, esto va a depender del tipo de empresas. Ya creo que hablamos anteriormente algo sobre esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los activos fijos, Mayra? Sí está ahí. Si me oye, Mayra. Sí se escucha, ingeniero. Ya. ¿Cuáles son los activos fijos? A ver, un activo fijo, dígame un activo fijo. Los bienes e inmuebles. Pero espérate del nombre, pues por eso nosotros tenemos ahí ¿cuáles? De los bienes inmuebles, ¿cuáles? Terrenos, edificios. Ya, esos, los activos fijos, ¿cuáles son? Maquinaria. Terrenos, edificios, maquinaria, muebles de enseres, equipos de oficina, equipos de computación. Esos son los activos fijos. Son los activos fijos tangibles. ¿Sí? Entonces, va a depender, como les digo, va a depender del tipo de empresa. Ya. Entonces, dice acá el compañero, inversión en bienes inmuebles. Ya. Los bienes inmuebles, tenemos dos, que son los terrenos y los edificios, las edificaciones. ¿Sí? Entonces, en las empresas, ¿qué tipo de empresas usan estos bienes para generar ganancia? Entonces, ponemos el ejemplo, ¿no es cierto? Los terrenos, ¿para qué tipo de empresas les sirve el terreno que mediante el uso de ese terreno va a generar ganancias, va a generar rentabilidad para la empresa? A ver, Karen. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces la pregunta, ¿qué tipo de empresas, ¿sí?, utilizan este activo fijo que es el terreno para generar ganancia, para generar rentabilidad? Las constructoras. No, las constructoras no. O sea, usan es como estar utilizando. No, porque la constructora, por ejemplo, hace una edificación de departamentos o apartamentos, pero eso vende. ¿Sí? Sino que usted utiliza Un patio de autos, Inge. un patio de autos, pero estamos hablando de terreno. El patio ya viene a una especie de edificaciones. Las personas que cultivan, en este caso, empresas grandes, como Pronaca. ¿Cómo se llama? Pues ¿cómo se llaman esas empresas? Agrícolas, las empresas agrícolas. Agrícolas. Las empresas agrícolas. Agricultores. ¿Sí? Las empresas agrícolas. Entonces ustedes, todos los productos que ellos procesan, que ellos producen, que estas empresas producen. ¿Cierto? Pero ¿qué utilizan? El terreno. Entonces hablamos nosotros, dice las papas, ya. El terreno, pues el terreno. Si no hay el terreno, entonces ¿cómo van a sembrar las papas? Las florícolas también, profe. ¿Cuál? Las florícolas. También las florícolas utilizan el terreno. ¿Sí? Si no, ¿cómo lo hacen, no? Y como les digo, depende del tipo de empresa. Entonces solo estamos poniendo nosotros en forma general.
Estamos poniendo nosotros estos ejemplos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la empresa. Utilizar la mayor parte de estos activos fijos para generarle ganancias a la empresa, para generarle rentabilidad, que se transforma en la rentabilidad económica. Por eso dice aquí activos totales. Los activos de la empresa, en lo posible, tienen que ser productivos. Entonces ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Las edificaciones, los edificios, igualmente. Utilizan muchas empresas, utilizan muchas entidades para generar ganancia. Entonces los hoteles, si no tienen una edificación, pues ¿cómo van a generar ganancia para la empresa? Sí, los hospitales particulares, las clínicas, si no tienen las edificaciones, ¿cómo van a generar ganancia para las empresas? Entonces están usando ese activo. Los complejos turísticos, los complejos deportivos, la edificación. Entonces, si no tienen esa edificación, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, estamos poniendo ejemplos. ¿Por qué las empresas tienen que utilizar todos sus activos para que le generen ganancia? Para que le generen rentabilidad de algo que sirva de algo. Ese activo. Entonces, tenemos lo otro, los vehículos. Ejemplo común. Las empresas de transporte. ¿Sí? Ese es el activo productivo, las empresas de transporte. Los vehículos. Terrestre, aéreo, marítimo. Entonces, invierten esos activos y esos activos mediante el uso, mediante la utilización de esos activos, le genera la rentabilidad, las ganancias a la empresa. ¿Sí? La otra, las empresas industriales. ¿Para qué? Las empresas industriales obligado lo que es la maquinaria. Obligado. Entonces la maquinaria es otro activo fijo. Que se usa, que se utiliza para elaborar los productos y generar las ganancias respectivas de la empresa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos estos activos fijos y así podemos enumerar un sinnúmero de empresas, ¿sí?, que usan este activo. ¿Sí? Y a través de ellos se generan las ganancias. Lo que decían, por ejemplo, las constructoras. ¿Cuáles son los activos de la constructora que le generan ganancia? A ver, Luis Rueda. Sí, Inge. Ya. De una constructora. ¿Cuáles son los activos que le generan o le van a generar ganancia, rentabilidad a él? De una constructora. ¿Sí? Sería a ver, no. ¿Cuál puede ser? A ver. Puede ser una constructora de viviendas, puede ser una constructora de carreteras, de puentes, ya. A ver, sería ¿Cuáles son los activos fijos? O sea, la maquinaria, el terreno. No, terreno no, pues el terreno no. La maquinaria. ¿Cuál maquinaria? A ver, ¿cuál maquinaria? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Las volquetas, los tractores. Eso, pues eso. Sí, esas retroexcavadoras, los payloaders que llaman, las aplanadoras, todo eso. Eso utilizan, construyen una carretera. Que también
Lógico, al construir necesitan la materia prima, es cierto, pues. Nadie está diciendo no. Entonces, esa es la otra inversión que estábamos nosotros en los activos corrientes. ¿Sí? Pero va a utilizar eso, va a utilizar esas máquinas, esos equipos para construir. Estamos hablando nosotros del activo corriente. Decimos, va a construir una carretera, entonces las volquetas de, ¿cómo se llaman esto? Retroexcavadoras, como es los otros, aplanadoras, bueno, un sinnúmero de maquinaria, de equipos que requiere para eso. Entonces, eso es la utilización de esos equipos, de esas máquinas, pues, le van a generar ganancia a la empresa. La maquinaria, muchísimo tipo de empresa, ¿cierto? Un restaurante, ¿cuál es la maquinaria de un restaurante? Pamela. Perdón, Inge, disculpe, no tengo buena señal. Ah, ¿usted está enferma? ¿Me puede repetir la pregunta? No. A ver, ¿cuál es la maquinaria de un ¿Me restaurante? puede repetir lo que me preguntó, por favor? A ver, la maquinaria de un restaurante, ¿cuál es? Que tiene que usar o que utiliza. En el restaurante todo lo que son cocinas industriales. Las cocinas industriales, pues. ¿Cierto? Esa es como decir la maquinaria en los restaurantes. Porque si no tienen las cocinas industriales, sí, entonces, ¿cómo va a elaborar los productos? ¿Cómo va a elaborar las comidas? ¿Sí? Además, en los restaurantes también no solo es las cocinas industriales, también es los muebles, ¿cierto? Las mesas, las silletas, esos son los muebles. Eso utiliza para generar ganancia para la empresa. No es que está de adorno ni nada de eso, o que necesita, por ejemplo, en una oficina tener, no. Si no tiene esos muebles, entonces, ¿cómo atiende a los clientes? Entonces vienen los clientes, se sientan en las mesas, sí, en las sillas, utilizan la mesa, se sientan en las sillas. Entonces, por eso cobra la empresa. Cobra por todo ese servicio. Entonces, cuando amplía su negocio, tiene que comprar más muebles, tiene que comprar más cocinas industriales. Comprará más activos cuando va creciendo, el negocio va aumentando. Los enseres, ¿en cuál tipo de empresas? A ver, Daniela Flores. ¿Sí está Daniela? No creo que está en la clase. Daniela. No. Sí, pero no se conectaba el micrófono, lo siento. Ya. A ver, los enseres, pues. Los enseres. Los muebles. ¿Qué son los enseres? Son las propiedades de una persona, de las personas. A ver, nosotros decimos muebles, enseres. ¿Sí? Los electrodomésticos. Ya. Esos son unos. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, parte de esos electrodomésticos utilizan, sí, sobre todo estas empresas estos restaurantes, estas empresas de comida rápida, utilizan parte de estos electrodomésticos. Ya. Pero yo estoy más, ¿qué otros enseres existen?
A ver, enumeren seres. ¿Cuáles más de seres? Puede ser los escritorios, las No, no. oficinas, Los no, escritorios son muebles. uniformes, Uniformes, no. Enseres, enseres. A ver, los enseres de la casa. Sillas, muebles, Enseres de la casa. lámparas, Las lámparas, ya. alfombras, Ya, ¿qué más? colchones, Perdón. alfombras, colchones, somieres, mesas, A ver, las mesas son muebles. Las mesas son muebles. las cortinas, Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Enseres, ¿qué más? objetos de decoración, Parte de eso, pero lo que sucede, ciertas empresas utilizan estos enseres para generar ganancia, para generar rentabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquellas empresas, las estanterías, no, esos son muebles. El mobiliario, las estanterías. Eso es mobiliario. ¿Sí? Entonces, ustedes han oído ciertos negocios que dicen, si arriendan vajillas. ¿Se han oído? Sí, sí, o entonces, se rentan carpas, cuando hay eventos, eso, las empresas que organizan eventos, ¿sí? Estas empresas organizan eventos, a más de que ellos alquilan muebles, alquilan sillas, alquilan sillas, también alquilan todo lo relacionado con las vajillas, con vasos, con cucharas, con todo eso. ¿Sí? Cobran por eso. ¿Sí? Entonces hacen especialistas en banquetes y todo eso alquilan. Esos enseres alquilan, incluidos los muebles. Entonces están generando ganancia a través de ellos. ¿Sí? Ya. Entonces así podemos enumerar nosotros un sinnúmero de empresas que deben utilizar sus activos para que le generen ganancia, le generen rentabilidad. Entonces la rentabilidad de los activos de la empresa son lo que se denomina rentabilidad económica y que está representado por por un indicador, por una fórmula, digamos así, que es el beneficio económico, la relación entre el beneficio económico y los activos totales expresado en porcentaje. El beneficio económico. Entonces, el beneficio económico es o representa, si nosotros tenemos un balance, representa la utilidad obtenida por la empresa antes de impuestos. Entonces, la utilidad del ejercicio antes de impuestos en nuestro medio se le conoce como beneficio económico. Entonces aquí vamos a aplicar esta fórmula y por ende vamos a sacar la rentabilidad económica de la empresa. Es una fórmula. Pero que nosotros, claro, la gestión, por eso es que ustedes estudian gestión, ¿sí? O la gestión financiera consiste dentro de la empresa en hacer productivos a estos activos que hemos enumerado en forma general. ¿Cómo le hago productivo a este activo? ¿Cómo le hago? Y ustedes han visto, por ejemplo, las empresas de electrodomésticos. Entonces le dice, le vamos a dejar a su domicilio. Compra un electrodoméstico y dice, le vamos a dejar a su domicilio. Entre comillas le dicen que es gratis, no es gratis. Cobran por eso. Entonces, cuando ustedes se fijan en la factura, está también un valor por el transporte. Entonces, están haciéndole productivo a ese vehículo. ¿Sí? Pues en eso consiste la gestión que tiene que hacerse
interna de la empresa. Entonces, esta es la fórmula. Beneficio económico sobre el total de activos y por 100, porque las rentabilidades se expresan en porcentaje. Todas las rentabilidades están expresadas en porcentaje. Entonces, también hay otra forma de medir la rentabilidad económica. Entonces, esta rentabilidad económica también se puede calcular mediante dos indicadores, dos fórmulas. La una que es el margen de rentabilidad en ventas, que es igual al beneficio económico sobre las ventas expresado en porcentaje. ¿Sí? Entonces, una vez calculado esta rentabilidad, este margen de rentabilidad de las ventas, entonces calculamos el otro indicador, la otra fórmula que es la rotación del activo con relación a las ventas. Nosotros haremos el ejercicio respectivo para ello. Entonces, la rotación del activo en relación a las ventas es igual a las ventas sobre el total de activos. Y expresado. Esa muerte es Maradona, ¿no? Sobredosis se debe haber muerto, ¿sí o qué? No, es... A ver, calladitos, por favor, calladitos. No, ya le escuché la vejez ya. A ver, No disfrutó de micrófono, compañeros. Cualquiera le da un impacto. Compañero Mauro. Entonces tenemos el otro, la rotación del activo, que son ventas sobre el total de activos. ¿Sí? Y multiplicamos estos dos índices, el margen de rentabilidad en ventas, por la rotación del activo, y tenemos nosotros la rentabilidad económica. Es la multiplicación de los dos índices anteriores. Entonces, esa es la parte de lo que es la rentabilidad económica. Entonces, hay que calcular los valores para ver cómo está el rendimiento de los activos de la empresa. Entonces, ¿para qué se hace esto? Sí, se hace para tomar los correctivos necesarios, se hace para modificar, o también se hace la empresa para considerar qué activos debe tener la empresa y qué activos ya no debe tener la empresa. Porque, por ejemplo, hay activos que únicamente le están generando gasto a la empresa. Entonces tal vez tiene una maquinaria que está obsoleta. ¿Sí? Verán que se mide el rendimiento de los activos. Se mide el rendimiento de la maquinaria. Las maquinarias vienen instaladas lo que se llama la capacidad de instalación, la capacidad máxima instalada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto va a producir la maquinaria? ¿Cuántas unidades va a producir esa maquinaria? Puede ser cuántos metros, cuántas unidades en cantidad, cuántos litros produce esa maquinaria. ¿Sí? Entonces, si esa maquinaria ya está obsoleta esa maquinaria, ¿sí? se daña, ya está deteriorada, se comienza a dañar, lo que le está generando es a la empresa gastos y no le está generando rentabilidad. Asimismo puede tener vehículos, que puede ocurrir lo mismo. No todas las empresas lo hacen esto. ¿Sí? Entonces hay que medir la rentabilidad. Entonces decir, este activo ya no necesitamos. Es como los productos de la empresa. ¿Sí? Entonces hay productos de la empresa que ya, por el tiempo y por la innovación que se llama, muchos de esos productos ya no pueden estar en el mercado, porque ya no se venden. ¿Sí? Porque ha sido incluso sustituido, reemplazado por otros artículos, por esta cuestión de la innovación tecnológica, por el mejoramiento continuo, etc. Ya no se vende, entonces tiene que salir del mercado. Y es activo. Y tenemos las conclusiones fundamentales de la rentabilidad económica, que son 3.
La rentabilidad económica mide la eficiencia con la que se utilizan los activos de la empresa. Estamos sacando aquí la eficiencia. Entonces, la maquinaria, de acuerdo a su capacidad instalada, la maquinaria tiene que ser utilizada con su máxima capacidad instalada. Entonces, digamos, una maquinaria, su capacidad instalada es producir 100.000 unidades. Y la maquinaria está produciendo 50. Entonces está subutilizando la maquinaria. Entonces está perdiendo la empresa. Porque está dejando de producir otras 50.000 unidades. ¿Sí? Porque la producción tiene que estar en relación a las ventas y al mercado. Entonces, si solo la demanda de la empresa es 50.000 unidades, entonces, ¿por qué tiene una maquinaria de 100.000? Teniendo un margen ocioso de la maquinaria. Y todos estos elementos, todos estos. Hablemos en un hotel, capacidad, ya. Capacidad para 200 habitaciones. Total que existe una demanda de 120, 80 habitaciones están improductivas. Están subutilizadas y la empresa pierde. ¿Sí? Entonces aquí lo que dice, mide la eficiencia con la que se utilizan los activos de la empresa. ¿Ya? Entonces aquí, en la otra conclusión, los factores determinantes del rendimiento de los activos totales de la empresa son el margen de rentabilidad de ventas y la rotación del activo. Y finalmente, la rentabilidad económica o rendimiento de los activos totales es el factor más importante de la rentabilidad de los recursos propios. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a aplicar estas dos fórmulas que tenemos aquí. Cualquiera de las dos o las dos nos da el mismo resultado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes le dicen, ¿cómo se hace la rentabilidad económica? ¿Cómo se determina la rentabilidad económica? A través del rendimiento, ¿sí? A través de la utilización efectiva de los activos de la empresa. Y determinado a través de estas dos fórmulas que ya tenemos. Y la otra parte es la rentabilidad financiera. ¿Sí? La rentabilidad financiera ya es el rendimiento de los recursos propios de la empresa. El activo de una empresa está formado por recursos propios y por recursos ajenos. ¿Sí? Los recursos ajenos son las deudas. Entonces aquí lo que se mide es el rendimiento de los recursos propios, que eso determina la misma empresa cuál de sus activos o cuáles de sus activos son propios de la empresa. ¿Sí? Y cuáles de sus activos están con deudas. Entonces tenemos aquí, en lo que es el cálculo de las rentabilidades, de la rentabilidad financiera, esas dos rentabilidades lo que tienen las empresas. Su rentabilidad económica, si es buena la rentabilidad económica, también va a ser buena la rentabilidad financiera. ¿Sí? La rentabilidad financiera, tenemos la primera fórmula, rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces, ¿qué va a ser igual? El beneficio neto sobre los recursos propios de la empresa. Y en lugar de recursos propios, ¿qué pondríamos ahí? A ver, Diego, ¿dónde están representados los recursos propios de la empresa? En el balance general. ¿Sí está ahí, Diego? Sí, Inge. Ya.
En los bienes. Los recursos propios. Tengo un balance general. ¿Cuál es la estructura del balance general, Diego? Ya hicimos nosotros eso al comienzo del módulo. ¿Cuándo vimos las cuentas anuales? En las cuentas por cobrar, Inge. A ver, ¿cuál es la estructura del balance general? La composición, la estructura del balance general, ¿cuál es? Activos, pasivos y patrimonio. Activos, pasivos y patrimonio. ¿Sí? Activos, pasivos y patrimonio. Los recursos propios están ¿en dónde? En el patrimonio. En el patrimonio están los recursos propios. ¿Sí? Por eso digo, el activo está financiado con recursos propios, recursos ajenos. Los recursos propios son el patrimonio, los recursos ajenos son el pasivo. ¿Sí? Para calcular la rentabilidad financiera. Esta rentabilidad financiera que va encaminado a generar ¿qué? A generar las ganancias para los propietarios, para los accionistas, para los dueños de la empresa. Entonces tenemos una rentabilidad financiera antes de impuestos, que es igual al beneficio neto sobre los recursos propios o sobre el patrimonio neto de la empresa. Y asimismo tenemos la otra rentabilidad financiera después. Esta es la antes de impuestos, como les decía, los recursos propios y también la rentabilidad financiera después de impuestos. Antes y después de impuestos. Que nosotros calcularemos dentro de ellos. Para finalmente calcular la rentabilidad de la acción o del accionista. Es decir, vamos a calcular cuál es la rentabilidad de las acciones de la empresa. ¿Sí? Porque las acciones de la empresa van a depender ¿de qué? Van a depender de las utilidades que haya generado la empresa. Entonces, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cuál es la rentabilidad de esas acciones? Esto, lógicamente, está en función de lo que son los dueños, los propietarios. Entonces, para la rentabilidad de la acción o del accionista, ¿qué se llama? Aquí vamos nosotros a aplicar 3 pasos. Los dividendos repartidos, la rentabilidad de la acción o del accionista, ¿sí? Dividendos repartidos, el dividendo por acción y la rentabilidad de la acción o del accionista. La utilidad que se destina para repartirse entre los propietarios, entre los accionistas de la empresa, ¿sí? Se lo establece a través de los dividendos que se llaman. Entonces, ¿eso en qué consiste? De esa utilidad destinada para los accionistas, para los propietarios. Mediante resolución de la Junta General de Accionistas, se determina si se va a usar toda su utilidad, el 100% de esa utilidad, o se va a utilizar un porcentaje menor de ese 100%. ¿Sí? Entonces, va a depender de lo que determine la Junta General de Accionistas, de lo que resuelva la Junta General de Accionistas. Entonces, si de toda esa utilidad utiliza el 100% o utiliza un porcentaje menos. ¿Y en qué consisten los dividendos? ¿Sí? En repartir esa utilidad de acuerdo al paquete accionario, al paquete de acciones, al número de acciones que tenga cada uno de los socios, de los propietarios, de los dueños. Porque las empresas, el capital propio de la empresa, el capital social de la empresa se divide en acciones. Entonces, nosotros podemos ver, ¿cuál es el capital de la empresa? Supongamos 10 millones. Entonces, esos 10 millones hay que dividir en cuántas acciones y a qué precio cada acción. Eso ya de cuando las empresas ya inician sus actividades.
se constituyen esas empresas, entonces ya determinan esas utilidades. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros, 10 millones. Sí, capital social de la empresa, capital propio de la empresa, 10 millones. Cada acción va a tener un valor nominal de 1000. Entonces la empresa tendría 10.000 acciones. 10.000 acciones, el número de acciones por 1000 que cuesta cada una, entonces nos daría 10 millones el capital social. ¿Sí? Entonces de esas 10.000 acciones, ¿cuánto le pertenece a un accionista, a un propietario, a un socio? ¿Cuántas acciones tiene? ¿Cuántas acciones tiene el otro accionista, el otro propietario? ¿Cuántas acciones tiene la otra persona? ¿Sí? Entonces dividimos de esa manera y establecemos. Ya. Entonces esto vamos a ver nosotros, en definitiva, en forma un poquito más rápida, ¿sí? Porque hay muchas cosas en lo que establece, como les digo, los rendimientos de los activos. Y nosotros estamos tomando lo que es la parte macro de estas rentabilidades, que al final así los calcula, así los determina la empresa. ¿Sí? Entonces vamos a poner el ejercicio respectivo, vamos a hacer el ejercicio referente a estas rentabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, para que usted, es la aplicación de fórmulas. Entonces, vamos a aplicar estas fórmulas y vamos nosotros a entender qué significa cada resultado que vamos obteniendo. Entonces, la rentabilidad económica, rendimiento de los activos de la empresa, de todos los activos de la empresa. La rentabilidad financiera es el rendimiento de los recursos propios de la empresa. Entonces, ahí vienen las dos diferencias entre las dos rentabilidades. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ninguna. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, asimismo, como hemos estado realizando los ejercicios anteriores de los periodos de maduración y también del fondo de maniobra. Ya, entonces pongan aparte ejercicio. Ya, entonces pongan aparte. Aportaciones. Las aportaciones financieras de la empresa. Las aportaciones financieras de la empresa son de son de 1.000 millones. 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son de 1.000 millones de dólares. Las aportaciones de la empresa son de 1.000 millones de dólares. No se asustarán nomás. Empresas que tienen mucho más de dinero, mucho más de recursos. Si solo aquí hace 2 años, creo que fue hace 3 años me parece, ¿sí? Esta empresa que no es ecuatoriana, claro, solo en ventas tenía más de 3.500 millones de dólares al año. En ventas. 1.000 millones. Aportaciones financieras de la empresa de 1.000 millones. Entonces, de las cuales
de las cuales el 60% son capitales propios, son capitales o recursos propios. Son capitales o recursos propios. Coma compuesto por 600,000 acciones. Compuesto por 600,000 acciones. Con un valor nominal por acción de $1,000 cada una. Cada acción, ¿no? Cada una. Punto seguido. El 40% restante compuesto por fondos ajenos. Compuesto por fondos ajenos. Por los que paga, fondos ajenos quiere decir deudas. Por los que paga un interés promedio. Un interés por promedio del 14% anual. Del 14% anual. Punto aparte. Las actividades presentes de la empresa han generado ingresos por ventas de 1,750 millones. 1,750, 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de dólares.
que deducidos los costos operativos, dan un beneficio económico de $250 millones. $250, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De $250 millones. Punto aparte. La tasa de impuesto la tasa de impuesto gravada para las sociedades, para las empresas, para las sociedades respecto a las utilidades es del 35%. Es del 35%. Punto aparte. El reparto de dividendos es del 70%. A ver, ampliémosles un poquito más de esto para que le puedan ver bien. Ariel, ya. Entonces, aparte, con esta información, determinar 2 puntos aparte. Rentabilidad económica. Rentabilidad financiera antes y después de impuestos.
rentabilidad de la acción o del accionista o del accionista. Entonces, si hacen, por favor, me avisan si ya están todos para poder copiar. ¿Ya estamos listos? A ver, si me oyen, ¿ya estamos listos o no todavía? Ya, profe. Ya, profe. Por favor, hablen, me da miedo como... Ya. Entonces vamos nosotros acá con una rentabilidad económica. Entonces aplicamos directamente, ¿sí?, las fórmulas. Entonces vamos a aplicar las dos fórmulas dentro de la rentabilidad económica. Entonces la primera tenemos rentabilidad económica es igual. Esta es igual, la primera fórmula. Esto encuentran ustedes en cualquier libro de finanzas, de cualquier libro de gestión financiera. Entonces es igual al beneficio económico sobre los activos totales y por 100. Sobre los activos totales y por 100. Por 100, expresado en porcentaje. Y estaría representado, rentabilidad económica va a ser igual. Beneficio económico activos totales de esa manera expresado en porcentaje. Listo, de esa manera le representamos. ¿Sí? Como ven, es una fórmula simple que nosotros
Ya está dada esta fórmula dentro de los libros, dentro de la ciencia. Entonces calculamos nosotros la rentabilidad económica. Entonces dice, ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos rentabilidad económica, beneficio económico. Ya. 250.000. Los datos tenemos nosotros, ¿no es cierto? Beneficio económico de 250 millones. 250 millones. 1, 2, 3. 250, 6 ceros. Dividido para los activos totales. Entonces, ¿cuáles son los activos totales? ¿Qué valor tienen los activos totales? 175 millones. No, este es el ingreso por ventas. El ingreso por ventas es 1.750 millones. Ay, perdón. Las aportaciones financieras representan el total de los activos. Léale bien, las aportaciones financieras son de 1.000 millones, de las cuales el 60% son recursos propios, ¿sí? Y el 40% restante son fondos ajenos. Entonces, los activos equivalen a estas aportaciones financieras, tanto en lo que tiene que ver con recursos propios, con recursos ajenos. Eso viene a ser el total de activos. 1.000 millones. Entonces pone abajo 1.000 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000 millones. ¿Ya? El 1.000 y luego le pone 6 ceros, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Entonces pondrán ustedes las aportaciones financieras de una empresa, sí, son tanto en recursos propios como en recursos ajenos y equivale al total de activos. Equivale al total de activos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. Entonces vas Sí, Inge, por favor, ¿puede repetir esa parte del significado de cada valor para poder reemplazar en la fórmula nuevamente, por favor? Ya. A ver, ya le repito. Muy amable, Inge, gracias. Entonces dice la fórmula, beneficio económico. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos en los datos, aquí tenemos el beneficio económico. Dice, las actividades presentes de la empresa han generado ingresos por ventas de 1.750 millones de dólares. Reducidos los costos operativos dan un beneficio económico de 250 millones. Entonces tomamos este valor, ya le dice aquí el valor del beneficio económico. Y dice aquí sobre los activos totales. ¿Cuáles son los activos totales? Los activos totales son las aportaciones financieras de la empresa. Eso equivale a los activos totales. Sí, estas aportaciones financieras que está de 1.000 millones están formadas del 50% por recursos propios y el 40% con recursos ajenos. Eso es lo que dice la información. Es decir, que el total de activos de la empresa, el 40% son deudas y el otro 60% son el patrimonio. Deudas del pasivo y recursos propios del patrimonio. Entonces, ¿qué equivalen estas aportaciones financieras al total de activos de la empresa? Y que son de 1.000 millones. Y nosotros colocamos acá 1.000 millones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí me entendió o no? Sí, gracias. Ya. Entonces calculamos nosotros la rentabilidad económica, que va a ser igual a los 250 millones dividido para 1.000 millones.
y le expresamos en porcentaje. ¿Sí? Eso va a ser equivalente al 25%. Entonces, el rendimiento de los activos de la empresa equivalen al 25%. O son del 25%. El rendimiento o la rentabilidad. El rendimiento o rentabilidad, pongamos nomás, no importa. De los activos de la empresa es del 25%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces, igualmente calculemos solo para nosotros tener. Va a depender de los datos que tengamos, entonces calculemos nosotros la rentabilidad económica a través de las siguientes relaciones. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esta rentabilidad económica por medio de otras fórmulas. Ya. Entonces primero hace relación. Nosotros vamos a calcular el margen de rentabilidad de ventas. Entonces vamos a utilizar esta relación. Margen de rentabilidad de ventas. Esta va a ser igual, este margen de rentabilidad en ventas va a ser igual al beneficio económico sobre las ventas y por 100. La rentabilidad siempre viene expresado en porcentaje. Beneficio económico sobre las ventas y le expresamos en porcentaje. Por 100. Entonces primero calculamos este indicador. Beneficio económico sobre las ventas y por 100. Y entonces representamos de esta manera. Margen de rentabilidad en ventas.
Entonces calculemos el valor. Primero calculamos esto. Entonces el beneficio económico ya conocemos, 250 millones. Beneficio económico, 250 millones. Y las ventas equivalen, a ver, las ventas, para no equivocarnos en las ventas. Las ventas es de 1.750 millones. Entonces ahí están 1.750 millones. Uno, dos, tres, ya. 1.750 y por 100. Entonces el margen de rentabilidad en ventas va a ser igual al 14,29%. No sale exacto. Estamos aproximando 14,29%. Luego calculamos nosotros el otro indicador, la otra fórmula para determinar la rentabilidad económica. Entonces, la otra fórmula que nosotros tenemos que calcular es lo relacionado a la rotación del activo. La rotación del activo que va a ser igual a las ventas sobre el total de activos. Total activos. Nada más. Entonces aquí lo que es aplicar bien las fórmulas y obtener los valores y determinar qué significa ese valor. No es más, no, como les digo, no tiene nada de complicado. Entonces vamos a tener aquí rotación del activo que va a ser igual a las ventas sobre el total de activos. O activos totales, lo mismo, no pasa nada.
El orden no altera el producto total. ¿Ya? Entonces calculamos los valores respectivos. Las ventas ya tenemos nosotros, el dato es de 1.750 millones. Dividido para el total de activos que también ya conocemos que es de 1.000 millones. ¿Ya? Entonces la rotación del activo va a ser igual. $1.75. 1,75 veces. No se olviden, las rotaciones hemos hecho nosotros, las rotaciones vienen dado en número de veces. Entonces dice, la rentabilidad económica va a ser igual. Rentabilidad económica es igual a la multiplicación margen de rentabilidad de ventas al margen de rentabilidad de ventas por la rotación del activo. Entonces, rentabilidad económica vamos a tener nosotros igual al margen de rentabilidad en ventas por la rotación del activo. Entonces esto va a ser igual. 14.29% por... Ay, se me bajó. Por 1.75. 25%. Entonces eso le va a dar igual al 25%. Que es el mismo valor que se obtuvo a través de la otra fórmula que es más directa. ¿Sí? Va a depender de la información que se tenga. Entonces hay estas dos fórmulas de calcular la rentabilidad financiera, que nos va a dar el mismo valor. $25. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya está interpretado, acá arriba está interpretado el rendimiento, rentabilidad de los activos de la empresa es del 25%. Es lo mismo, ¿no? Sino que estamos aplicando esta otra fórmula. ¿Sí? Entonces vamos nosotros ahora a calcular la rentabilidad. Pasamos a calcular la rentabilidad financiera.
¿sí? Y dentro de esta rentabilidad financiera, el 1.1 podemos poner nosotros aquí, vamos a calcular la rentabilidad financiera antes de impuestos. Ya, previo. Antes de calcular esta rentabilidad financiera, antes de impuestos, primeramente tenemos que calcular el beneficio neto. ¿Sí? Entonces pongamos aquí 1.11. Entonces primero vamos a calcular el beneficio neto. Entonces, ¿a qué es igual este beneficio neto? Entonces pongamos aquí beneficio neto es igual al beneficio económico menos los intereses de la deuda. Menos los intereses de la deuda. Ya. Entonces vamos a tener de la siguiente fórmula. Así vamos a representarle, ¿no? Si no es que está mal puesto aquí. Beneficio económico es beneficio. Me falta. Beneficio económico. Menos los intereses de la deuda. Entonces quedaría de la siguiente manera. Beneficio neto de esta forma, ¿no? Beneficio neto va a ser igual al beneficio económico menos los intereses. De esa forma. Entonces vamos a calcular nosotros los intereses para reemplazar en el beneficio económico. Entonces los intereses, ¿a qué es igual? O el interés en este caso, ¿a qué es igual? Es igual a la deuda multiplicado por la tasa de interés. Los intereses son iguales a la deuda multiplicado por la tasa de interés. Entonces vamos a calcular nosotros estos intereses. Entonces el beneficio neto, ¿sí? Por la tasa de impuestos. Beneficio económico, perdón. Eso es igual a los intereses. Deuda por la tasa de interés. Aquí tienen el documento lo mismo, ¿sí? La deuda por la tasa de interés. Entonces vamos a calcular.
Bien, entonces calculemos estos intereses. Ya, ¿cuál es la deuda de la empresa? Entonces vamos aquí, irán por favor lo que ustedes crean conveniente, señalando o anotando. Entonces, para nosotros desglosar la información que tenemos. Entonces, de antemano tenemos las aportaciones financieras, sí, equivalen al total de activos de la empresa, que es de 1.000 millones, como está puesto aquí cuando calculamos la rentabilidad económica. Ahora, dice la deuda de la empresa, ¿sí? Entonces, estos 1.000 millones de los activos, ¿cómo está compuesto? El 60% son recursos propios, capitales propios o recursos propios. Y el 40% de estos 1.000 millones restantes están compuestos por fondos ajenos. ¿Qué quiere decir fondos ajenos? Quiere decir deuda. ¿Sí? Entonces, por esa deuda se paga un interés promedio del 14% anual. Entonces, ¿cuál es la deuda de la empresa? Es el 40% de 1.000 millones. Entonces, ¿cuánto es el 40% de 1.000 millones? Es igual a 400 millones. ¿Ya? ¿Sí me entendieron o no? ¿Puede repetir, por favor, ingeniero? A ver. Vamos nosotros a calcular la rentabilidad financiera, dentro de la cual primero está la rentabilidad financiera antes de impuestos. Rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces, previo al cálculo de la rentabilidad financiera antes de impuestos, se calcula el beneficio neto. Entonces, el beneficio neto es igual al beneficio económico menos los intereses de la deuda. Y le representamos de esta manera. Beneficio económico, beneficio neto, perdón, igual beneficio económico menos los intereses de la deuda. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Cuál es la deuda? Entonces regresamos a los datos. ¿Sí? El total de activos que está representado por las aportaciones financieras son de 1.000 millones. Estos 1.000 millones están formados, que son los activos de la empresa. El 60% de estos 1.000 millones son recursos propios. Y el 40% de estos 1.000 millones son recursos ajenos. Los recursos ajenos son deudas. Esa es la deuda de la empresa. ¿Sí? De estos 1.000 millones, el 40% es recurso ajeno. El recurso ajeno es deudas. Entonces, lo que estoy yo calculando es el 40% de 1.000 millones, que es la deuda de la empresa. ¿Qué equivale? El 40% de 1.000 millones equivale a 400 millones. Que estoy poniendo aquí los 400 millones. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ya, ahora sí, gracias, ingeniero. Entonces, dice el ejercicio que por estos recursos ajenos, que equivalen al 40% de 1.000 millones, es decir, 400 millones, se paga una tasa de interés promedio del 14% anual. Entonces, nosotros cogemos los 400 millones de la deuda, los de intereses es igual a ¿qué? A la deuda por la tasa de interés. Entonces, la deuda son 400 millones, multiplicamos por la tasa de interés, que es el 14%. En otras palabras, ¿cuánto es el 14% de 400 millones? ¿Sí? Los intereses. Ya, entonces, ¿cuánto de 400 millones el 14%? 14 es el interés, ¿no es cierto? Aquí dice 14%. 56 millones. A ver.
40% sí, compuesto por fondos ajenos por los que se paga un interés promedio del 14% anual. Entonces, la deuda, es decir, el 40% de 1.000 millones, 400 millones, el 40%, 400 millones, de eso se paga unos intereses del 14% anual. Que es igual a 56 millones. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta o ya está claro esto? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces los intereses van a equivaler a 56 millones. ¿Qué paga de intereses? Entonces reemplazo en el beneficio neto. En la formulita que tengo del beneficio neto. Entonces, esto que iba a ser igual. Ya directamente, porque aquí ya tengo representada la forma, ¿cierto? Beneficio neto va a ser igual. Beneficio económico, el beneficio económico que tenemos es de 250 millones. 250 millones. Menos, dice, menos los intereses. Ya hemos calculado los intereses, entonces menos los 56 millones. Entonces, por lo tanto, nuestro beneficio neto va a ser igual. Entonces, restamos esos dos valores. $250 millones menos los 56 millones. 194 millones. 194 millones. 194 millones. Entonces ya tengo calculado el beneficio neto. ¿Sí? Entonces, esta es la mecánica, el procedimiento para calcular la rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces, una vez que tengo ya calculado el beneficio neto, procedo a calcular la rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces, la rentabilidad financiera antes de impuestos es igual. La rentabilidad financiera antes de impuestos es igual al beneficio neto sobre los recursos propios. Sobre los recursos propios. Esa es la formulita de la rentabilidad financiera antes de impuestos.
Y desde luego ya le vamos a expresar nosotros, ya le vamos a expresar en porcentajes porque las rentabilidades vienen dado en porcentajes. Entonces, y esto por 100. Entonces, ¿cómo lo representamos nosotros? Rentabilidad financiera, ¿sí? Ponemos entre paréntesis AI. Quiere decir antes de impuestos. Entonces, esto va a ser igual al beneficio neto sobre los recursos propios y esto por 100. Y eso por 100. Entonces reemplacemos nosotros los valores. Inge, perdón que le moleste. Una consulta. En el beneficio neto, la resta es de 25 millones o menos 56 millones. 250 millones. 250 millones menos Sí, es 56. el beneficio neto es igual al beneficio económico menos los intereses. Beneficio económico tenemos el dato que es de 250 millones. Y los intereses ya hemos calculado que son de 56 millones. Ya. Estamos de esos valores. Le restamos, porque a mí me sale 31 millones. No sé A si ver. está... o yo estoy mal, no sé en esa parte. No, réstele 250 millones menos 56 millones. Me sale a mí 31 millones. No, ¿cómo le va a salir? O sea, 250 millones menos 56 millones. No le puede salir nunca. 194 mil millones sale. No, 194 94 millones. Sí, sí, eso sale. 194 millones. Ujú. Gracias. Esa cantidad sale. Ya. Entonces reemplacemos los valores aquí que tenemos. Entonces calculemos esta rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces vamos a tener 194 millones. Los recursos propios. Entonces vamos acá a lo que les decía yo al comienzo. Las aportaciones financieras desde el total de activos. ¿Sí? De este total de aportaciones financieras, el 60% son recursos propios, capitales propios. Ese es el valor que nosotros tenemos que poner para calcular la rentabilidad financiera antes de impuestos. Entonces, es decir, el 60% de estos 1.000 millones son recursos propios. Entonces, el 60% de 1.000 millones son 600 millones. Esos se reemplazan en lugar de los recursos propios. 600 millones. ¿Sí? Por eso dice, las aportaciones de la empresa son 1.000 millones, de las cuales el 60% son recursos propios.
Es lo que estamos calculando, es el 60% que equivale a 600 millones. Entonces, por lo tanto, la rentabilidad financiera antes de impuestos, entonces esto va a ser igual. Y hacemos la división. $32.33. 32.33%. 32.33%. Ya. Y aquí ya no nos falta mucho para nosotros terminar. Entonces terminaríamos el día de mañana. ¿Sí? Profe, una preguntita. ¿Los ejercicios podemos hacer en Word o en Excel? ¿No importa o hay que hacer estrictamente en Excel ya? No, no, como usted quiera. Ah, ya. Y como le dije, la carátula donde va el nombre del Toda instituto, la información, de sí. la carrera, sí, la Ujú, materia, sus nombres completos, de qué promoción es, eso. ujú. Y de Ya. ahí en detalle usted resuelve y desarrolla su ejercicio. Puede hacerlo en Gracias, cualquiera, Inge. no hay problema en eso. Gracias, Inge. Ingeniero, los compañeros ya me comentaron que los que faltaban de entregar el primer deber ya tienen habilitado toda la plataforma. ¿Nos puede indicar a qué hora podría abrirles para que ellos puedan subir el deber? ¿Pueden subir ellos hoy a las 10:30 de la noche? 10:30 de la noche. ¿Ya? Muy Sí. amable, ingeniero. Ya, Con la pero si misma pueden subir nota, para... ¿verdad? yo les voy a abrir, será unos 10 minutos. Sí, porque De solo tienen, se acuerdo. supone que ya tienen el deber y suben nada más. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo, ingeniero, muy amable, 10:30. Entonces, hasta el día de mañana. Hasta mañana, ingeniero, hasta mañana, compañero.